Muy buenas noches, inversionistas. Vamos a comenzar con esta reunión de análisis fundamental. Por favor, me confirman si todos ustedes pueden escucharme bien. José, buenas noches. Sí se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Bueno, como les había mencionado, vamos a comenzar nuestro estudio de inversiones, hoy vinculado al análisis fundamental. Sí, bueno, de forma general, bueno, por el tema de los apagones y eso, teníamos pensado inicialmente modificar los horarios. Sin embargo, creo que las actividades van, en el caso de que se compliquen, tomaremos alguna decisión. De momento vamos a mantenernos iguales, más que todo en las clases de la mañana, ¿no? En las clases de la mañana, pues ahí es donde podría haber conflicto, pero vamos a ver cómo nos está yendo de momento. Si esperemos no tener ningún conflicto en el tema de electricidad. Bien. Bueno, una vez mencionado esto, vamos a comenzar con el tema de análisis fundamental. Como ustedes saben, pues esta semana, bueno, la semana que pasó, se había intensificado el tema de la guerra. Muchos instrumentos como el Bitcoin se han disparado. Bitcoin como tal llegó a los topes de los 35.000, e inmediatamente se han rangado. El oro también llegó a los 2.000 y el mercado nuevamente ha rebotado. Y ahorita justamente vienen eventos importantes que hay que tomar en cuenta porque pueden ser claves al momento de tomar alguna decisión de inversión. Entonces, de manera general, vamos a trabajar directamente con dichos movimientos y en función de eso llegar a tomar decisiones tanto para nuestras inversiones que generen porcentajes de rentabilidad idóneos, ¿no? Bien. Entonces, vamos directamente a materia. Nos vamos al calendario económico. Hoy, como ya es de costumbre, ¿no? Los días lunes generalmente existe pocos movimientos de volatilidad. El mercado como tal no ejerció un movimiento de volatilidad esperado. No hubo mayor movimiento. Si bien es cierto, algunos instrumentos generaron rebotes como el euro, la libra, pero esto principalmente se debe a las noticias de, como ustedes pueden darse cuenta, los datos de los PMIs. Por otro lado, también tenemos noticias después de los datos del PMI, en tanto en la zona europea, es decir, en toda la región europea y en la región británica. De ahí el mercado se ha comportado netamente técnico hasta las 10 de la noche, donde básicamente vamos a tener, por decirlo así, esperen un segundito, esta no es, digo, qué raro. Este es, ya, ahí sí. Qué raro, digo, porque estaba hablando de los PMIs, pero nosotros no habíamos visto PMIs, era IPCs, ya. A ver, les mencionaba, ¿no? Que tuvimos movimientos de recuperaciones del euro. Estos principalmente fundamentados por los datos del IPC y los datos del Producto Interno Bruto. Ya, esto sí es. Hubo recuperaciones. Primero, técnicamente en los instrumentos, el día de hoy iba a estar con mucha frecuencia, ¿no? Y segundo, íbamos a tener datos fundamentales fuertes, como ustedes pueden darse cuenta, pero no iban a generar mayor volatilidad, porque el mercado está muy atento a lo que básicamente va a conversar la Reserva Federal más adelante. Hoy teníamos datos de los PMIs desde China, que sí va a ocasionar movimiento. Creería yo que no va a ser con mucha fuerza como acostumbra en el mercado chino, pero va a ejercer dichos movimientos. Bien. Y por último, a las 10 de la noche tenemos decisión de tipos de interés en el tema de Japón. A ver, el tema de Japón ha sido un instrumento bastante intervenido, digamos, desde la última reunión de política monetaria. Sin embargo, las intervenciones han hecho caídas en la paridad o en el tipo de cambio de muy corto plazo. No ha habido aún movimientos fuertes y eso indica que nosotros como inversionistas, como traders, aún no tomemos alguna decisión de inversión que haga que el mercado genere retrocesos, ¿sí? De forma general, alguien aún se lo puede considerar como el instrumento, un instrumento manipulado por el mercado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no vamos a encontrar aún posiciones claras dentro del yen, al menos desde el punto de vista fundamental. Ahora bien, hoy, como todos los días lunes, ha sido un mercado bastante tranquilo, ¿sí? Ha tenido movimientos de alguna forma técnicos, apoyados a través de las noticias. Y entonces, hoy, netamente, las operaciones en bolsa van a estar relajadas. El día de mañana es donde el mercado sí va a tener movimientos fuertes, porque básicamente, como ustedes pueden darse cuenta, siempre cuando salen los IPCs de España, de Alemania, de Francia, es porque muy pronto va a salir el IPC de toda la zona europea. Y en efecto, ¿no? Tenemos el IPC en este caso de Francia, bueno, el Producto Interno Bruto de Francia, tenemos el IPC de Francia y acto seguido ya el IPC de toda la zona euro.
Ya, este dato de aquí es recontra importante porque aporta directamente a la metodología del tipo de interés que, como ustedes muy bien saben, está en completa discusión, ¿no? La discusión no ha cambiado. Sí, si bien es cierto, ha habido en este caso mayor síntoma de que el mercado no quiera subir tipos de interés, pero siempre es importante revisar los datos económicos. En este caso, los datos de IPC de Europa pueden ser un ejemplo para ver qué podría llegar a suceder un movimiento en dicha zona. Entonces, muy importante las noticias de mañana a las 5 de la mañana. Tengan mucho cuidado con las inversiones en el euro porque pueden causar mucha volatilidad en ese horario. Después de ese horario, el mercado va a estar relajado de alguna forma, ¿sí? Como ustedes pueden observar, durante la sesión después de las 5 hasta las 7:30, donde existe costes laborales, es decir, un indicador en este caso de empleo, va a estar relativamente tranquilo. No va a haber mucho movimiento. En el dólar canadiense sí va a existir un pilar, en este caso el Producto Interno Bruto, va a existir un pilar de movimiento como tal, pero de ahí de forma general el movimiento va a ser bastante técnico a partir de las 5 de la mañana con respecto al euro y al dólar. Ahora bien, un dato importante que sí va a mover muchísimo los mercados el día de mañana va a ser el de las 8:45 y 9, que básicamente son los índices de confianza y los datos de los PMIs. Ya, estos índices de confianza y los datos de los PMIs generalmente son datos de inversiones, ¿ya? A ver si es que el mercado sigue confiando en la en las empresas como tal, los consumidores continúan generando algún punto de vista clave para comprar o vender. Entonces, aquí nos va a dar un dato de síntomas, muy parecido a los PMI, solo que eso es desde el punto de vista del consumo. Bien, entonces, yo creo que el que va a causar mayor volatilidad va a ser el de las 9. Sin embargo, creo que la volatilidad de este dato no va a ser tan fuerte como para quebrar tantas tendencias. Esto quiere decir que el mercado no va a generar una ruptura de tendencia en este nivel, ¿ya? Solo va a aportar el movimiento técnico. Entonces, yo diría que se podría operar sin ningún problema. La noticia no creo que rompa figuras fuertes de mercado y el mercado como tal va a quedarse estático. Algo que comúnmente suele suceder después de noticias, ¿no? Bien, entonces, martes, de momento, la única noticia fuerte, por decirlo así, va a ser a las 5 de la mañana, perteneciente al euro, y lógicamente esto va a mover a toda la zona europea, a la zona inglesa, al euro dólar como tal, ¿ya? Y después de eso, el mercado va a estar completamente técnico. Como les había mencionado, como ustedes se dan cuenta en ese sentido, vamos a tener noticias de PMIs que yo creo que no va a causar mucha volatilidad, sino la volatilidad se va a llevar al índice de consumo, de confianza del consumidor. Y esta de aquí no creo que sea lo suficientemente fuerte para romper tendencias. Entonces, el mercado sí va a tener volatilidad mañana, pero va a ser operable, básicamente, ¿sí? Para hacer posiciones de largo plazo. Ahora bien, por otro lado también, si ustedes observan, tenemos, como es de costumbre, los días martes y miércoles, las reservas de crudo, y el crudo está bastante simétrico frente al análisis técnico, y esto podría aportar directamente a dicho análisis. Y de ahí el mercado va a estar completamente tranquilo hasta la sesión asiática, donde tenemos básicamente los permisos de construcción en Europa y el último dato del PMI de China. De forma general, el día de mañana se podría hacer tranquilamente scalping, swing trading. No creo que vaya a existir mayor dificultad realmente en ese sentido, ¿sí? Entonces, de forma general, yo considero que mañana deberíamos hacer operaciones normales, sin la incertidumbre de que el mercado pueda darse la vuelta. Creo que mañana va a ser bastante técnico. Solo tomar en cuenta la noticia de las 5 de la mañana, que esa sí puede agitar muchísimo el mercado. Bien, día miércoles. Muy bien. El día miércoles, en este caso, nosotros tenemos ya noticias muy fuertes. El día miércoles yo diría que es uno de esos días, como solemos decir, en donde no se debe operar, al menos en pre-market. Ah, no olvidemos, ¿no? El 29, es decir, el día de ayer, ya se cambió el horario en Europa, ¿no? Cambiamos el horario al horario de invierno, que son menos horas, por decirlo así, ¿sí? Entonces ahora ya no tenemos una distancia de 7 horas, sino de 6. Eso implicaría que algunos instrumentos también van a moverse mucho más, se van a mover antes, ¿no? Ya no va a empezar el horario de la bolsa americana a las 9:30, sino a las 8:30. Eso tomar en cuenta. Y por ende también el pre-market ya no va a ser de 4 a 7:30, sino de 4 a 6:30. Ya va a ser el pre-market. Tomar en cuenta eso nada más. Ahora bien, una vez mencionado eso, noticias clave mañana. Cambio de empleo agrícola, PMI manufacturero,
y el PMI de servicios, conjuntamente con las encuestas de empleo y los inventarios de crudo. Mañana estamos bombardeados de noticias. Consejo, operar en el pre-market en el caso de que deseen, de 4 a 7 a 6, 6:30, y de ahí tratar de cerrar las operaciones en el mercado, si es que desean. Yo no me quedaría en las noticias al menos de empleo, porque son noticias bastante volátiles, son muy fuertes, en especial cuando le unes con datos de los PMIs. Entonces, esas noticias sí que va a generar mucho revuelo. Ahora bien, nuevamente el día miércoles, como les había dicho, vamos a tener mucho movimiento, mucha expectativa, ¿ya? Por la decisión de los tipos de interés. Entonces, después de esto, el mercado se va a estancar. Aquí va a haber mucho movimiento a estas horas y luego se va a estancar y vamos a esperar a la 1 de la tarde la decisión de los tipos de interés, en este caso de Estados Unidos. Como ustedes muy bien saben, puede generar en algún punto una inversión con mucha volatilidad. Como es de costumbre, como nosotros siempre hacemos, no invertir en tipos de interés. Ya, es cierto que el mercado como tal quiere en este caso ya no aumentar el tipo de interés. Es muy cierto eso. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta, y esa parte es importante, tenemos que tomar en cuenta que existe una posibilidad de que sí se aumente. ¿Ya? Entonces, si las probabilidades están de que el mercado se quede quieto, no se aumente el tipo de interés, pero podría existir la posibilidad de que se aumente dicho tipo. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo más bien precaución, no invertir como tal, ¿sí? Porque puede ejercer algunos problemas en el mercado, ¿sí? Entonces, mucha precaución, por favor, no exceder en este caso en este tipo de inversiones. Bien, después de esto, como es de costumbre, después de eso sale el comunicado, o sea, sale el tipo de interés, el mercado se vuelve loco. Sale el comunicado puede decir lo contrario y el mercado se regresa al punto de entrada o el mercado sigue el punto de subida o de bajada. Ya saben cómo es el mercado, dependerá de lo que quiera decir Jeremy Powell. Ahora bien, yo recomiendo no operar, quedarse quietos e ir al mercado asiático. Siempre hacemos eso, ¿no? Es decir, no operamos en la sesión americana por este tipo de problemas y operamos en el mercado asiático porque en el mercado asiático o retrocede o continúa la tendencia, dependiendo de cómo sea el discurso. Entonces, en ese sentido, es mucho mejor, por decirlo así, analizar el discurso después e invertir. Ya, es mucho mejor. Bien, una vez dicho esto, el día jueves, como ustedes se pueden dar cuenta, nuevamente tenemos volatilidad, ¿sí? Tenemos volatilidad en este caso, y esta volatilidad se va a centrar por los datos de los PMIs, pero en Europa, ¿ya? Nuevamente, ¿no? Ya saben, ¿no? Cuando salen noticias de España, de Francia y de Alemania, es porque muy pronto vienen las noticias totales o generales. Entonces, en este caso, PMIs de España, de Francia, de Alemania, e inmediatamente PMI manufacturero, en este caso de la zona europea. Y también una noticia clave para la libra esterlina va a ser la decisión de tipos de interés. Ahora bien, de forma general, vuelvo e insisto, ya ningún país debería aumentar el tipo de interés, ¿ya? Los países asiáticos ya comenzaron, los países, en este caso, como Estados Unidos, han estado ejerciendo dicho movimiento y dudo mucho que otros, que se siga aumentando. Sin embargo, ya depende muchísimo de la política que cada país desarrolle, ¿ya? Yo creo que se va a mantener, entonces probablemente si se mantiene, esta semana sea una semana de pérdida de valores para el dólar americano, pérdida de valor para la libra esterlina, pérdida de valor para el euro, entonces hay que estar muy atento en ese sentido con respecto a nuestras inversiones, ¿ok? Bien, una vez dicho esto, como ustedes saben, se suma el tipo de interés o se mantiene y las actas. Las actas son importantísimas porque las actas te dicen si es que el mercado va a continuar con su restricción de aumento de tipo de interés o no lo va a aumentar, etcétera. El mercado decidirá. Después tenemos las nuevas peticiones de subsidio de desempleo, como es de costumbre los días jueves. Esta noticia de aquí es súper importante porque el día miércoles ya tuvimos un primer encuentro del empleo con el cambio de empleo no agrícola, ¿ya? Y con las encuestas de empleo. Entonces, esa noticia de acá, digamos que va a ser un complemento a la noticia de empleo del día miércoles. Mi recomendación, en el día miércoles, traten de operar instrumentos no vinculados al mercado europeo. Es decir, pueden tranquilamente operar petróleo, oro, Nasdaq, antes de los subsidios.
¿ya? Después de los subsidios, el mercado yo creo que se va a agitar muchísimo porque hay antecedentes el día miércoles. Entonces, después de esto, yo recomendaría más bien evitar operaciones o de lleno no operar y operar después de las 7:30, en donde el mercado como tal, pues, puede generar mucha mayor volatilidad. Muy bien. Una vez dicho esto, el mercado se va a quedar completamente quieto. Entonces, mi recomendación es, si quieren operar pre-market, traten de hacerlo, pero no vinculado a instrumentos europeos. O operar después de las 7:30, después de esa noticia, tranquilamente con movimientos técnicos. Puede darse. Hay mucha probabilidad de que el día jueves sea muy técnico, pero también muy fuerte. Muy bien. El día viernes, como es de costumbre, que ha estado tomando mucha liquidez el mercado en los últimos tiempos, tenemos noticias igual de fuertes. Tenemos los datos del PMI, en este caso de Inglaterra, ya la tasa de desempleo de la zona europea, que también es una tasa importante, y nuevamente tasas de empleo de Estados Unidos, ¿sí? La tasa de desempleo, las nóminas no agrícolas, los ingresos medios por hora. Entonces, como ustedes saben, estos tipos de noticias sí son muy fuertes, pero van a estar muy a la expectativa de lo que diga el discurso de la Reserva Federal del día miércoles. O sea, si la Reserva Federal ignora o habla que el empleo se encuentra en los niveles que ellos están básicamente esperando, el empleo va a pasar en segundo nivel. Pero si la Reserva Federal conversa o habla de que el empleo como tal eh, aún no se han encontrado los niveles que ellos están esperando, créanme que esto de aquí va a generar mucha volatilidad el día miércoles, el día viernes. Entonces, todo va a depender del día miércoles. Esta semana estamos muy a la expectativa del discurso de la Reserva Federal, pero muy, muy a la expectativa. Vamos a ver cómo termina ejerciendo dicho movimiento, ¿ya? Y en función de eso, tomar decisiones de inversión. En resumen, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, bueno, con esto, después de la tasa de desempleo, como ustedes muy bien saben, después el mercado comienza a enrangarse y tenemos posiciones de altas especulativas, que son posiciones que ya no vamos a alargarnos porque básicamente el mercado como tal no genera mayor movimiento en este tipo de noticias. En resumen, es una semana fuerte, es una semana muy fuerte, primero por el antecedente de la guerra, ¿no? Que en cualquier momento o se intensifica o se llega a un mediado, primer punto. Segundo punto, es una semana de tipos de interés. Como pueden ver, en dos grandes regiones hay tipos de interés, en Estados Unidos y en Alemania, en que digo, en Inglaterra. Y tercero, también es una semana de datos económicos importantes, es decir, tenemos los datos económicos de los PMIs, la tasa del empleo va a ser la que se lleve el protagonismo durante toda esta sesión. Entonces, mi recomendación es operar más bien en zonas o en horarios en donde no existen este tipo de noticias y de lleno, el día miércoles yo recomendaría no invertir. Primero porque saben que antes de tipos de interés el mercado se queda quieto, pero bien quietito. Entonces, no tiene sentido invertir en un mercado sin liquidez. Segundo, porque si tú quieres liquidez, necesitarás de las noticias. Entonces, ¿qué implica? Que debas operar en noticias de empleo y en los discursos. Y comúnmente pueden ser buenos como pueden ser malos. Es una ruleta rusa. Entonces, el miércoles de manera general yo no operaría. Operaciones en scalping y en el swing, recomendaría el día martes, que no va a haber tantas noticias, va a ser bueno para operar. Mañana tranquilamente podremos dejar operaciones todo el día, no creo que vaya a causar mayor movimiento. Insisto que el índice de confianza no creo que genere dicho movimiento. El día miércoles cerrar todas las operaciones, día jueves operar a partir de las 7:30 podría ser una buena opción. Y el día viernes operar antes de las noticias. Ya, procurar en este sentido no dejar ninguna operación abierta. Antes no lo recomendábamos por un tema de precaución, pero ahora realmente es un tema obligatorio no operar antes de noticias porque estamos en medio de un conflicto. Entonces, este conflicto, ¿qué ocasiona o qué podría ocasionar? Lógicamente que podamos perder muchos recursos. Ustedes saben, ¿no? Cuando pasó el tema de la guerra, cómo se disparó los gaps del oro, por ejemplo, y del petróleo, que hasta ahora no se han recuperado, a pesar de que el mercado ha generado correcciones. Entonces, para evitar ese tipo de movimientos, lo ideal sería más bien no dejar ninguna operación abierta, ¿sí? Instrumentos a vigilar. Esta semana deberían activarse todos los instrumentos, incluso hasta el yen, porque el yen también tiene decisión de tipos de interés y es un instrumento bastante intervenido, entonces habría que ver si es que la intervención continúa o no continúa. Pero de forma general, vuelvo e insisto, esas deben ser las posiciones en las cuales nosotros, como inversionistas, debemos mantenernos, ¿ok? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor, que tengamos hasta este punto?
Ujú. Dice, buenas noches. Sí, claro, cuénteme, dígame las dudas. Lo de los horarios es para todos. No entiendo. Ya, inicialmente solo va a ser para horario europeo, inicialmente. Después, ya cuando nos haga el comunicado del horario americano, será para el horario americano. Pero de momento es solo horario europeo. Ujú. Y la modificación. Ujú. Y esto es nuevamente, ¿no? Para las personas que recién están ingresando a este mundo, esto se debe a el, el cambio de horario a horario de invierno, ¿no? Antes estábamos en horario de verano, ahora estamos en horario de invierno, entonces las bolsas también cambian, porque pues se cambia en ese sentido los países centrales. ¿Alguna otra duda que tengamos? Perfecto. Muy bien, estimados inversionistas. Entonces, vamos a quedar hasta aquí. Espero con muchas ansias el día miércoles. Yo creo que el día miércoles va a ser un día increíble. Entonces, vamos a ver cómo va. De todas formas, cuiden sus operaciones. Mañana en la mañana, espero en pre-market ya tener algunas entradas. Esperemos que en oro. Creo que no sé si llega a topar otra vez los 2000. Estaba un poco inquieto. Hoy intentó, pero sin ningún éxito, ¿no? Se derramó en los 2002 y se desplomó con fuerza. Entonces, a ver qué sucede. Aunque puede suceder cualquier cosa, ¿no? Entonces, les invito a que den seguimiento a las operaciones como siempre lo hemos hecho. Y mañana tenemos un día bonito de swims y de scalpings. Entonces, vamos a ver qué sucede. Bien, les deseo una bonita noche. Cuídense mucho, ya saben. Dudas e inquietudes a través del grupo. Y bueno, ya les agrego, bueno, todo el mundo creo que ya tiene las clases grabadas de trading para robots, ¿no? Entonces, si ya todo el mundo las tiene, les invito a que repasen eso y si es que surge la necesidad de un segundo taller un poco más avanzado, porque sabrán que es un tema bastante extenso, pues ya les voy a enviar una encuesta para poder desarrollar un taller más avanzado o la repetición del mismo. Eso sería todo. Gracias, que tengan un excelente día, cuídense mucho y hablamos. Chau.